Damos gracias a Dios por este día de culto, este día de reunión, este día de adoración y de alabanza. Amén. Dios está aquí, como nos promete en su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso somos agradecidos con el Señor y sabemos que Él se está moviendo en la alabanza de su pueblo. Él toca nuestros corazones, nos habla. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando mientras nosotros estábamos cantando allí, mientras nosotros estábamos orando. ¿El Espíritu de Dios le habló a usted en esta noche? Gloria a Dios, y a mí también. El Señor nos sigue hablando. Vamos a leer una palabra que se encuentra en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2. Gracias por cada vida presente. Estemos orando por nuestra hermana Mariela, que hoy no pudo asistir porque su hijo Dylan y Joel, ¿sí? Estaban con gripe, me dijo. Así que la hermana se quedó y se lamentaba no poder venir. Así que pidió las fieles oraciones y también, bueno, oremos por la familia de este niño Isam, ¿verdad, Lorena? Hermana Lorena, Isam partió, ¿verdad? Bueno, oramos por la familia de Isam, que ya de hecho hoy lo estuvimos haciendo cuando mi hermana Cristina me mandó el mensaje. Estábamos grabando la vigilia nosotros. Y gracias al Señor, bueno, el Señor dispuso de esta manera, oramos por los padres, amén, por toda la familia para que Dios esté consolando. Y sabemos que Dios siempre hace lo mejor para nosotros, aunque nosotros no entendemos el por qué, hermanos, y yo sé que es algo doloroso, pero Dios sabe lo que está haciendo, amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, o segunda epístola, versículo 14. Segunda de Timoteo 2:14. Dice la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sigue diciendo de esta manera: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Oramos. Padre, gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo se está moviendo en este lugar, que tú estás presente en esta reunión.
Dios mío, sabemos que tú nos vas a hablar, Señor amado, que tu palabra, Señor Dios mío, como ha sido predicada y anunciada y compartida en esta noche, en esta reunión, no vuelve a ti vacía. Que vas, Señor amado, a hacer efecto en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Cada porción de tu palabra, Señor Dios mío, tú la tienes sazonada, Padre amado, con tu Espíritu Santo, y sabemos que ella nos edifica, que ella nos consuela, nos fortalece, que tu palabra nos aconseja, Señor, nos redarguye, Dios mío, nos limpia, nos santifica, Padre amado, nos prepara, nos capacita. Tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Tu palabra, Dios mío, es la que nos prepara, Señor, para toda buena obra. Señor, tu palabra, Dios mío, no va a pasar. Los cielos y la tierra van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Por eso, Señor, sabemos que en esta noche cada uno de nosotros vamos a recibir lo que tú tienes en esta porción. Amén. El apóstol Pablo estaba hablando a su discípulo, a su amado Timoteo, ¿sí? Él lo había preparado, él había sido ganado también en el ministerio de este hombre, había trabajado y había sido un siervo útil, ¿sí?, para la obra que Dios le mandó a hacer al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Esta es una de las cartas pastorales, una de las cartas que tiene doctrina en cuanto a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los obreros, a los ministros de alabanza, a todo aquel que fue llamado al servicio de Dios. Tanto primera y segunda de Timoteo como Tito y la carta de Filemón son cartas pastorales. Amén, hermanos. Así que si usted quiere saber cómo debe ser el siervo de Dios, para poder servir a Dios, tiene que leer estas cartas, ¿sí? Y también la carta de Judas es de vital importancia. Todas las cartas son importantes, pero exclusivamente estas cartas son las pastorales. Amén. Gloria al Señor. Dice él, recuérdales esto. ¿A quién le tenía que recordar Timoteo? Al pueblo de Dios, a la iglesia donde él había sido enviado a pastorear. En aquel tiempo era anciano. Timoteo era un hombre joven. Se cree que tenía entre 16 y 17 años Timoteo, hermanos. Y miren, nosotros muchas veces, hace años que estamos en el camino del Señor y todavía no damos fruto para Dios, ¿sí? Muchos estamos durmiendo. Cuando digo estamos, porque eso me enseña la palabra de Dios. Yo no puedo decir están, no podemos. Una de las cosas que debemos aprender los ministros, no podemos decir ustedes, porque la palabra de Dios me involucra a mí también, porque es primero para mí, amén. Siempre que usted predique la palabra de Dios, diríjase diciendo, incluyéndose usted también. Ese ejemplo lo tenemos en el libro de Daniel, que dice que él se incluyó con el pueblo de Israel, aunque sus padres habían pecado, aunque los sacerdotes habían fallado cuando fueron al cautiverio. Él era parte del pueblo de Dios, amén. Eso es algo muy importante, ya que estamos estudiando o estamos compartiendo esta palabra, que es una de las cartas pastorales, que lo tengamos presente, amén, hermanos. Cuando usted se pare acá, involúcrese. No es que nosotros de acá le hablamos a ustedes nomás, no es que nosotros de acá cantamos nada más, no es que nosotros nos dirigimos y le decimos ustedes hagan, no, es primero para nosotros, por eso nos debemos involucrar. Y el apóstol Pablo le dice, recuérdales esto, exhortándoles, ¿sí? Exhortar, que es corregir, exhortar es restaurar también, hermanos. Exhortar es algo se cayó, lo levanto y lo vuelvo a poner en su lugar. No es agarrar y retar y señalar y acusar y decirlo de una manera brusca y enojado, porque eso no es exhortar. Dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. El consejo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Timoteo? Usted sabe que cada uno de nosotros como siervos de Dios tenemos que tener nuestro Timoteo, nuestros discípulos, porque el Señor, ¿qué nos dijo en la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a toda criatura. Nosotros debemos hacer la obra de evangelización, de predicación y hacer discípulos a todas las naciones, dice la Escritura, amén. Gloria al Señor. Y dice que les tenía que exhortar
delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. ¿De qué palabras está hablando? Palabras humanas, palabras ociosas, pensamiento, ideología, como hoy compartía el pastor en la oración, hermanos, partidos políticos. ¿Saben cuántas discusiones se generan? ¿Cuántas cosas que si no, que sí, que traen contienda, que traen problemas a la iglesia del Señor? Y es una pérdida de tiempo cuando nosotros debemos predicar ¿de qué? De Jesucristo, ¿verdad? Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cada vez que nosotros empezamos a discutir cosas que no tienen sentido, por ejemplo, vacuna sí, vacuna no, ¿sí? Por ejemplo, que la ropa es así, que la ropa allá no, costumbres. Y eso es por falta de conocimiento de la palabra. El siervo de Dios, el Hijo de Dios, tiene que preocuparse por santificarse y por predicar el Evangelio. Predicar y enseñar la palabra de Dios, la palabra de Dios. El cambio en el corazón de la persona lo obra el Espíritu de Dios. Por más que nosotros señalemos, por más que nosotros digamos, hace esto o aquello, si el Espíritu de Dios no toca a la persona, estamos hablando en vano. Y muchas veces nos cargamos y nos desviamos del propósito al que Dios nos llamó. Hermanos, saben que a Dios a nosotros no nos mandó a cambiar al mundo, nos mandó a predicar el Evangelio, ¿sí? Gloria a Dios. Y el que produce cambio es el Señor con el mensaje de salvación. Cuando un corazón se abre, cuando un corazón le obedece al Señor, cuando un corazón acude al llamado de Dios, ahí comienza a producirse el cambio en la vida. Por eso dice aquí este consejo que es de vital importancia para nosotros, para todos los que ministramos en la obra de Dios, para todos aquellos que tienen ese llamado, esa vocación. A lo mejor no lo estás ejerciendo. Dios te ha dado dones, te ha dado un ministerio y no lo estás usando. Pero llegado el momento, Dios te va a apretar de tal manera que vas a tener que poner mano a la obra, ¿sí? Mirá que cuando Dios trata con la persona no hay quien nos pueda librar. No hay ayuno, no hay oración que nos pueda librar cuando estamos en las manos de Dios. Solamente Él nos puede librar. Amén, hermanos. Por eso es importante que hagamos las cosas por obediencia y por amor al Señor. Dice, procura con diligencia presentarte, ¿a dónde? A Dios aprobado. Quizás muchos se preocupan por ser aprobado delante de los hombres, por tener la gracia de las personas nada más, el favoritismo de las personas. Pero la palabra de Dios dice, procura con diligencia presentarte ¿a dónde? A Dios, aprobado. Hay cosas que van a suceder en tu vida, hay cosas que Dios te la va a dar de determinada manera, que a lo mejor no todos lo van a aprobar, pero si es Dios quien te lo dio, Él te va a sostener y Él te va a ayudar, ¿sí? Para que completes ese llamado o ese propósito de Dios. Cada uno de nosotros, como dice la Escritura más adelante en este pasaje que hemos leído, tenemos diversos dones, diversos ministerios, diversos llamamientos. El fin es el mismo, ser salvos. El fin es el mismo, irnos a la eternidad con Cristo. El fin es el mismo, que Cristo viene, hermanos, ¿sí? El fin es el mismo, glorificar a Dios con nuestras vidas, cada uno en lo que Dios nos haya dado, nos haya llamado a hacer. Pero siempre teniendo en cuenta que debemos hablar la palabra de Dios, ¿sí? Porque siempre nos va a faltar alguno que te quiera llevar la contraria, ¿sí? Siempre hay personas que están señalando, y siempre al evangélico, siempre a la iglesia del Señor. Nosotros no debemos caer en ese error, hermanos. Debemos ser sabios y entendidos. Amén, hermanos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Qué triste que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor en oración y nuestra conciencia nos reprende, y mucho más el Espíritu de Dios, porque a Él no le podemos engañar, no le podemos mentir. Cuando vamos a la presencia de Dios en oración y muchas veces nos sentimos hipócritas, ¿por qué no estamos haciendo lo que estamos predicando o demandando de los demás? Muchas veces demandamos del otro, pero nosotros no hacemos nada, hermanos.
¿Sí? ¿Y qué somos así, de esa manera, hipócritas? ¿Verdad? Por eso la palabra del Señor dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué lindo que es presentarse y sentir la presencia del Señor y poder recibir de Dios. Y sabes que nadie a lo mejor se va a dar cuenta de lo que está pasando en tu interior, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros sí que sabe las cosas mejor que nosotros mismos. Por eso, qué bueno que nosotros podamos en esta noche presentarnos delante del Señor sin tener de qué avergonzarnos. Dice que usa bien la palabra de verdad. Usar la palabra del Señor. Algunos hacen espadeo bíblico, algunos lo hacen por las redes, algunos predican por la radio en una forma contenciosa y banal que no edifica, que no trae consolación, que al contrario trae desesperanza y trae conflicto al oyente, hermanos, ¿sí? Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros podamos presentarnos a Dios de esta manera y usar bien la palabra de ¿qué? De verdad. Cada vez que nosotros queremos hablar de ciertos temas que no sea con respecto a Cristo y a la obra de salvación, no estamos hablando la verdad, porque Cristo es la verdad. Porque la Biblia me testifica de Jesucristo y de su obra de salvación. No me habla de otra cosa, hermanos. Me habla de hombres y de mujeres de fe que transitaron por este camino conforme a esta palabra. Antiguo y Nuevo Testamento. En la antigüedad hubieron hombres de fe, lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, ahí usted tiene los héroes de la fe, las cosas que pasaron, hermanos, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento también tenemos los mártires, hermanos, los hermanos que padecían, ¿sí? Por causa del Señor. Y en este tiempo también hay hermanos padeciendo. Muchas veces nosotros estamos distraídos en cosas banales, en cosas sin sentido, mientras allá en el otro extremo del mundo hay hermanos que están perdiendo sus vidas. Hay niños que están quedando sin padres, niños que son bombardeados, casas destruidas, hogares destruidos, hermanos, y hay hermanos en la fe. Gloria a Dios porque estamos aquí, pero gloria a Dios que Dios le dé fortaleza a nuestros hermanos para no negar la fe. Amén, hermanos. Porque hay hermanos nuestros en aquel lugar bélico donde se está llevando a cabo esta guerra que tiene que suceder porque está en la Biblia, ¿sí? Que va a suceder. Y hoy escuchaba yo algunas noticias con que se está queriendo meter China y Estados Unidos, y si se mete Israel y todas esas cosas. Está escrito en la palabra de Dios, pero nosotros debemos ser sabios, hablar de lo que la Biblia nos enseña. Por eso dice, más evita profanas y vanas palabrerías. Gloria al Señor. Este era un mensaje muy predicado por nuestro pastor que ya partió a la presencia del Señor, ¿sí? Y él siempre predicaba y enseñaba esto también. Más evita profanas y vanas palabrerías. Porque muchas veces, hermanos, hablamos en una forma sin reverencia, olvidándonos que en toda conversación y en todo lugar donde nosotros estemos, está el Señor. Muchas veces, fuera de la iglesia tenemos un lenguaje con nuestras amistades, con nuestros vecinos, con insultos, ¿sí? Con bromas pesadas, hermanos queridos, y eso contamina nuestra vida. Más evita profanas y vanas palabrerías. ¿Saben por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cuál debe ser nuestra manera de hablar? A Pedro, ¿por qué se lo identificó a Pedro? Cuando el Señor fue arrestado por su manera de hablar, porque él era Galileo como ellos, ¿sí? Algo, hermanos, importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y su palabra dice, carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Estas personas decían que ya la resurrección se había efectuado. Como muchos dicen, bueno, cuando vino Cristo ya hemos resucitado. Es verdad, espiritualmente hemos recibido la nueva vida de Cristo, pero la resurrección que hace referencia a la Biblia
es la del cuerpo. Y ellos decían que ya se había efectuado, que no había necesidad de una nueva resurrección, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces dice la palabra, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué produce una gangrena? ¿Qué pasa cuando hay una gangrena? Es una infección que no se para, que la carne se empieza a pudrir, y cuando hay gangrena, ¿qué hay que hacer? Amputar. Cuando hay gangrena no hay otro remedio que amputar, cortar. Y la palabra del Señor dice que de esta manera son las profanas y las vanas palabrerías, que conducen más y más a la impiedad. Que los demás hablen lo que quieran, pero usted guarde su boca, guárdela. Es siervo de Dios, es hijo de Dios, es escogido del Señor para salvación, hermano, ¿sí? Igual que yo, ¿sí? Somos escogidos del Señor. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, y estas personas se habían desviado de la verdad. A nosotros nos puede pasar, pero ¿por qué se desviaron? Por hacer todo lo que dicen los versículos anteriores, por estar, buscándole, como quien dice, la quinta pata al gato, como quien dice, mezclándose en profanas y vanas palabrería. Hermanos, también en esas palabras de contienda que hablan el versículo 14 que hemos leído, ¿sí, hermanos? Eso es lo que pasó con estas personas, y se fueron desviando de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué pasaba? Y trastornan la fe de algunos. Hay personas que dice la Biblia en Romanos capítulo 14 que son los débiles en la fe. ¿Sí? Son los débiles en la fe. ¿Y saben a qué se refiere esa palabra, los débiles en la fe? Los recién convertidos. Los que todavía, hermanos, no han madurado espiritualmente. ¿Son hijos de Dios? Claro que sí. ¿Son salvos? Claro que sí. Pero todavía no tienen esa madurez espiritual, ese discernimiento. ¿Qué pasa si Jeremías agarra y empieza a comer cualquier cosa, hermanos? ¿Qué pasa? Él no puede comer cualquier cosa porque es un bebé. Y así hay personas también que cuando nosotros no guardamos nuestra boca se contaminan y se pierden. Y dice que trastornan la fe de algunos. Quizás la persona tiene fe en el Señor, pero escucha a uno, escucha al otro. Es como quien dice, hay que escuchar todas las campanas, ¿no? Pero eso es en el mundo. Nosotros debemos escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Qué debemos escuchar? La palabra de Dios. ¿Qué debemos hablar? La palabra de Dios. ¿Qué debemos vivir? La palabra de Dios, hermanos queridos, ¿sí? Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios te conoce a vos y me conoce a mí. Y sabe lo que estás pensando. Y sabes lo que estás por hacer mañana o lo que vas a hacer después. Cómo va a terminar tu vida. Sabe el Señor. ¿Cuántos hijos más vas a tener? ¿Cuántos nietos vas a tener si el Señor no viene? El Señor lo sabe todo. Nuestros cabellos están contados. El Señor conoce todo de nosotros. Dice, el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Cristo. Cristo. Dice que si nosotros edificamos sobre otro fundamento, hermanos, estamos cerrados. Si nosotros edificamos fuera de la palabra de Dios, nuestra obra va a perecer. Así dice la Escritura. El fundamento es Cristo. Y dice que tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe tu situación. Dios te conoce. Conoce tu carácter. Sabe cuánto te está costando cambiar. Porque hay cosas que Dios la va a hacer, pero como compartía mi hermana Rosy, hay cosas que nosotros debemos poner por obra. ¿Sí? Y debemos dejar que el alfarero trabaje. Porque muchos dicen, ay, estoy herido, ay, estoy mal, ay, esto, ay, aquello, y no quieren recibir la corrección, no quieren que el alfarero trabaje en ellos. Debemos dejar al alfarero trabajar en nosotros.
Amén. Somos barro delante del Señor, dice la palabra. Gloria a Dios. Y dice que nos debemos apartar. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿A qué se refiere cuando dice iniquidad? A estas palabras que hablan en los versículos anteriores. Eso es iniquidad delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Por eso nosotros debemos apartarnos de todas esas cosas, porque si decimos que estamos invocando el nombre del Señor, debemos hacerlo sin tener de qué avergonzarnos. Poder presentarnos delante de Dios es algo gratificante. Da esa seguridad, esa certeza que lo que le pedimos Dios lo va a hacer. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En su casa hay de toda clase de utensilios, ¿verdad? Ahora yo les voy a decir, hay toda clase de utensilios. Tenemos todo. En la mesa, si queremos comer fideos, ¿qué necesitamos? El plato y el tenedor. Si queremos tomar sopa, ¿podemos tomar con el tenedor? No. Con la cuchara tiene que ser, hermanos. En toda nuestra casa todo es necesario. Acá, para limpiar la iglesia, saben que necesitamos el trapo de piso. Lo necesitamos. Y aparece algo tan insignificante. Y la palabra de Dios dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué puede ser un uso vil? ¿Qué considera usted que es un uso vil en su casa? Por ejemplo, podríamos... Claro que sí. ¿Qué más? ¿Pero es necesario? Todo eso es necesario. Y dentro de la obra de Dios hay utensilios de esa manera, hermanos. Son todos necesarios. El que está acá hasta el que está hasta allá al fondo. Cada uno ocupa su lugar. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cada uno. No podemos ir al baño si no tenemos el papel higiénico o papel sanitario, como lo llaman algunos. El pastor hacía mención cuando nosotros muchas veces lloramos y no trajimos el pañuelo. Todo es necesario, hermano. ¿Es necesario o no? Gloria al Señor. Por eso nosotros muchas veces miramos al otro y queremos que sea de oro y de plata nada más, ¿sí? Pero nos olvidamos que hay todo tipo de utensilio y que todos son necesarios en la obra de Dios, ¿sí? Aunque dice que son para usos viles, porque ¿a quién le gustaría hacer papel higiénico, por ejemplo? O trapo de piso, hermanos. Verdaderamente a ninguno quizás, pero es necesario. Es una comparación que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo. No es que usted va a hacer un papel higiénico, para que me miran con esa cara como diciendo, yo no quiero ser. No, hermanos, es un ejemplo que él está poniendo aquí, es una enseñanza que le está dando y le está haciendo una comparación. ¿Sí, hermanos? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas se tiene que limpiar? De lo que hablan los versículos anteriores, de lo que habla desde que empezamos a leer. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Es bueno esto, hermanos? Es bueno esto, ¿sí? Todo lo que hagamos va a dar fruto en la obra del Señor. Hermanos, si nosotros dejamos todas esas malas palabrerías, esas palabras de contienda, esas palabras sí, contradictorias muchas veces, ¿sí, hermanos? Qué bueno que llevemos todo a la oración. También dice a los jóvenes, porque acá dice, huye de las pasiones juveniles, y está hablando a los jóvenes. Y los jóvenes muchas veces son dominados por sus pasiones
Y cuando yo vine al camino del Señor tenía 19 años, 18 años, 19. Y saben una cosa, hermanos, cada vez que hablaban estas palabras, y bueno, yo decía, yo no quiero ninguna de estas cosas, y era como chocante porque era joven, como le puede pasar a los jóvenes que están aquí en esta noche. La palabra de Dios dice, huye de las pasiones juveniles. Hoy ya soy una persona mayor, ya soy abuela, ¿sí, hermanos? Y hoy puedo entender que verdaderamente el joven es dominado por sus pasiones. Cuando la palabra de Dios está hablando a Timoteo que debe, ¿sí?, presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, siendo que él es joven. Gloria al Señor. Hermanos, por eso es importante que el joven pueda huir de las pasiones juveniles. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Hermanos, todo esto es amar al mundo. Y la Escritura dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo es deslumbrante y es bueno a los ojos del hombre, pero no delante de Dios. Amén, hermanos. Por eso, esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y después le sigue diciendo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay cuestiones que son necias, no tienen razón de ser, no tienen motivación de ser. Y todas estas cosas engendran contiendas. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, no solamente para el que le cae bien, no solamente para el que le palmea la espalda, sino para con todos. Acto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, yo quisiera seguir hablando, pero ya mi garganta realmente hoy no da más, porque estuvimos grabando la vigilia y se me va a cortar la voz y no quiero que me suceda eso. Estos versículos dan para mucho más, pero vuelve a repetir acerca de este tema, hermanos, ¿sí? Que hay cuestiones que son necias e insensatas. Nosotros, ¿qué debemos ser? Lo contrario de necio, lo contrario de insensato. ¿Qué es una persona necia? Una persona, hermanos, rebelde, una persona caprichosa, una persona obstinada, hermanos, y también una persona insensata que no tiene sensatez, le falta sabiduría, hermanos. Nosotros debemos ser lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque así dice que debe ser el siervo del Señor. Por eso vuelvo a reiterar, esta palabra es para los que servimos a Dios y para todo el pueblo que está escuchando en esta noche, porque el día de mañana usted puede estar al frente de una obra, no lo sabemos, predicando en una plataforma. Usted a lo mejor puede estar pastoreando un lugar, no lo sabemos, hermanos, o yendo por el mundo llevando el Evangelio, pero que nosotros podamos vivir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, los dejo con el pastor para que él pueda orar en esta reunión, la oración final o lo que Dios tenga con él. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Los amo en el Señor, están en mis oraciones y quiero creer que yo estoy en sus oraciones. Amén, gloria a Dios, sí, gracias al Señor, porque verdaderamente, sí, dice la palabra de Dios, orad los unos por los otros, amaos unos a otros, y lo debemos hacer, practicar, no solo decirlo, sino vivirlo. Pastor, Dios le bendiga. Gloria a Dios.